Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este ramito de flores. Es bastante fácil de realizar. Está compuesto de 7 flores realizadas de la misma manera y 5 hojas. Cada flor tiene alrededor de 2 centímetros del diámetro y 2 centímetros de la altura. Y las hojas tienen 3 centímetros de largo y 2 centímetros del ancho. Los tallos tienen 14 centímetros. Para hacer las flores he utilizado hilos del grosor 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros y medio. Y para hacer las hojas he utilizado hilos del grosor 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros y medio. Necesitamos también un poco de alambre moldeable, pegamento de silicona caliente y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas, todas las vueltas cerramos con un punto deslizado y empezamos con un punto de cadeneta. El punto deslizado hacemos en el primer punto de esta vuelta, de cada vuelta. Subimos un punto de cadeneta y en la segunda vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. Seis puntos bajos, todavía nos queda un punto. Este es punto deslizado de la vuelta anterior. Este punto no tejemos, dejamos este punto y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Para llegar a este punto, podemos sacar un poquito el punto que tenemos en el ganchillo, introducimos el ganchillo en el primer punto, sacamos el punto y antes de pasarlo por el punto anterior, ajustamos la hebra y pasamos el punto. Subimos un punto de cadeneta y vuelta número 3 tejemos igual que la vuelta número 2, así que tejemos 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Seis puntos bajos y aquí también nos queda el punto deslizado, lo saltamos y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta, vuelta número 4, tejemos un punto bajo y un aumento. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado, tejemos un punto bajo y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. Son 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos un punto bajo y un aumento. Repetimos una vez más, un punto bajo y un aumento.
Saltamos el punto deslizado y en el primer punto de esta vuelta hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta. Vuelta número 5, subimos un punto de cadeneta y el motivo que vamos a repetir 3 veces son 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Repetimos una vez más. Saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Vuelta número 6, subimos un punto de cadeneta. El motivo que repetimos 3 veces son 3 puntos bajos y un aumento. Y también cerramos la vuelta con un punto deslizado. La última vuelta de esta parte, de esta pieza, subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Saltamos el punto donde hemos hecho el punto deslizado y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Otra vez 3 puntos de cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. 3 puntos de cadeneta, saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y repetimos esta parte hasta terminar la vuelta. Ahora la última repetición. Hacemos 3 puntos de cadeneta, dejamos el punto, sacamos el ganchillo, lo introducimos desde dentro hacia afuera por el punto deslizado, cogemos el punto y lo pasamos hacia dentro de la flor. Aquí hacemos un punto de cadeneta y podemos cortar el hilo. Cerramos el anillo mágico, cortamos el hilo este también podemos cortar un poquito más y los dos hilos escondemos dentro. Ahora vamos a hacer la parte de dentro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. La segunda vuelta subimos 3 puntos de cadeneta y
hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos 3 puntos de cadeneta y un punto deslizado. Después de formar el último pétalo, hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora, para el centro de esta pieza, vamos a hacer una bolita con el hilo en color amarillo. Sujetamos el extremo corto y hacemos 5 vueltas alrededor del dedo. Cinco vueltas. Ahora sacamos todos los hilos y el extremo corto pasamos por dentro hacia el otro lado. Y con el otro extremo tiramos despacito, cerrando todos los hilos hasta que se forme una bolita. Cortamos el hilo juntamos los dos extremos y estos dos extremos vamos a pasar por dentro del centro, por dentro de la parte en color blanco. Cortamos todos estos extremos. Y ahora, para formar la flor, vamos a empezar por la pieza anterior. Primero, por dentro del anillo mágico, vamos a sacar un extremo del hilo verde que vamos a utilizar para formar el tallo. Entonces, colocamos el extremo desde fuera hacia adentro de la flor. Y ahora aquí por dentro, desde dentro hacia afuera, vamos a colocar un alambre. Para que no se escape el alambre, formamos una bolita en uno de los extremos. El alambre tiene que tener alrededor de 14 centímetros, 12 o 14 centímetros. Entonces lo pasamos hacia el otro lado, con cuidado para que no se escapen los extremos. Y ahora aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente
pegamos bien el alambre, el extremo verde y colocamos el centro por dentro y lo pegamos. Y después enrollamos el alambre con el hilo en color verde. Dejamos como 3 o 4 centímetros sin enrollar. Y aquí ya tenemos una flor terminada. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Formamos el primer punto. Y hacemos 6 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, primero por un lado y luego por el otro lado. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto medio alto, echamos una hebra, sacamos un punto y cerramos los 3 puntos que tenemos en el ganchillo. Ahora un punto alto, también echamos una hebra, sacamos un punto, pero ahora primero cerramos 2 y ahora 2 puntos. Ahora 2 puntos altos en el mismo punto. Un punto alto y otro punto alto en el mismo punto que el anterior. Ahora un punto alto en el siguiente punto. Y en el último punto, primero hacemos un punto medio alto. Ahora un punto bajo. Un punto de cadeneta. Ahora, antes de pasar al otro lado de las cadenetas, colocamos un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 14 centímetros. El alambre colocamos entre el ganchillo y el hilo. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo. Y en el último punto hacemos primero un punto bajo y ahora un punto medio alto en el mismo punto. Ahora en el siguiente punto un punto alto. Ahora un aumento de puntos altos. Otra vez un punto alto. Ahora un punto medio alto. Y un punto deslizado. Ahora cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Colocamos el alambre para que no se vea. Aquí el alambre, este extremo podemos doblar un poquito para que no se escape. Y ahora enrollamos el hilo alrededor del alambre hasta cubrirlo. Así queda la hoja. Así que ya tenemos la flor y la hoja. Podemos hacer tantas flores y tantas hojas que nos guste.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.